Hola, hola, bienvenidas una semana más a este podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho hablar y que siento que es un tema que está demasiado romantizado y que está demasiado muy perfumado, como que una empieza a buscar información en internet sobre este tema y todo se ve lindo, todo se ve liviano, todo se ve fácil y creo que hay un montón de otros aspectos que se están pasando por alto, así que tenía ganas de venir hoy a compartirles mi experiencia y lo que yo considero que tiene que ver con este tema. Bueno, empecemos. ¿Por qué tanto suspenso? ¿Por qué no se comía la maldita naranja de una vez? Bueno, empecemos. Cuando yo empecé a emprender, me imaginaba en unos años siendo una empresaria exitosa, millonaria, y cuando pensaba en mí como esa versión de esa mujer, me imaginaba totalmente distinta a la persona que yo era en ese momento. En todos los aspectos. Me imaginaba como una persona súper segura de mí misma, como una persona que sabía más de un idioma, como una persona que le era liviano viajar y seguir trabajando, como una persona que priorizaba su aspecto físico y hacía ejercicio y se vestía bien y se maquillaba todas las mañanas. Y tenía esta versión de mí imaginaria que la veía como una Diana del futuro. Como que iba a venir algún día. O sea, yo no era para nada esa persona, de hecho era todo lo contrario, y sin embargo lo veía como, bueno, va a llegar a mí esa versión de mí, en algún momento se va a dar, pero lo veía como algo futuro, como algo que falta años para que eso se dé, así que yo voy a seguir en la misma de siempre y algún día se va a dar, y algún día voy a aparecer y ser esa empresaria. A medida que pasaron los años, empecé a darme cuenta que, bueno, paréntesis, yo tenía una chocolatería, para quienes recién me conocen y acaban de caer en este episodio, yo tenía una chocolatería, la tuve por 4 años y la cerré en diciembre del año pasado. Y esta chocolatería me enseñó muchas cosas, pero por sobre todo me enseñó el miedo que yo tenía a tomar decisiones que iban a ser importantes para mi futuro o para el futuro del negocio. Los primeros 2 años yo tenía muchísimo miedo de invertir. De invertir, pero en lo que sea, no hablo solamente de hacer una inversión económica muy grande, sino que también invertir en cosas que podían facilitar mi trabajo. Yo estuve 2 años para comprar mi primera máquina que me iba a acelerar muchísimo el proceso de crear las tabletas de chocolate. O sea, tardé 2 años cuando me las podría haber comprado el primer año. Sin embargo, dejé pasar 2 años porque tenía tanto miedo de hacer esa inversión y de que no fuera rentable, que esperé y trabajé de una manera poco eficiente por ese tiempo por miedo a tomar esa decisión. Y como ese detalle un montón, como ese caso un montón de otras situaciones en las cuales haber invertido o haber tomado decisiones con más confianza me hubiesen acelerado el trabajo, me hubiesen mejorado mi día a día en el trabajo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que esa empresaria fabulosa que yo me imaginaba en el futuro, en realidad la iba a tener que construir desde el día 1. Es decir, todos los días yo iba a tener que trabajar para hacer esa versión. No iba a llegar a mí porque sí, por arte de magia. Yo pensaba que cuando fuera grande, cuando los años pasaran, automáticamente me iba a convertir en esa persona. Pero no iba a llegar. Yo la iba a tener que construir. Pausa para tomar tecito. Después de muchas frustraciones me di cuenta que iba a tener que empezar a trabajar por esa persona que quería ser en el futuro. Y cuando tomé la decisión de, bueno, voy a empezar a hacerlo, voy a empezar a trabajar, hice un listado de cómo se veía esa persona. Y había un montón de cosas que yo las veía imposibles desde hoy. Por ejemplo, esa persona hablaba perfectamente bien inglés. En mi imaginario, ¿no? En mi idea de esa empresaria. Bueno, esa empresaria hablaba perfectamente bien inglés. Y yo en ese momento no hablaba bien inglés. Y sigo sin hablar perfectamente bien inglés, pero un paso que tomé para acercarme a esa persona fue, bueno, empezar un curso de inglés. Y bueno, empecé de cero, nivel 1 basiquísimo de inglés, para, bueno, empezar con algo. Empezar, y si bien falta un montón para hablar perfectamente bien inglés, ya estoy en el camino y estoy tomando una decisión que me va a acercar a esa persona. Y bueno, al margen de mi situación personal y de mi ejemplo personal, quería hablar un poco de cómo se interpreta estas versiones futuras de nosotras, en donde somos fabulosas, increíbles y tenemos una vida soñada, y
Y todo el lado B, todo el lado que es más duro y quizás difícil, que no se romantiza tanto en las redes sociales, y tiene sentido que no se romantice porque no es cómodo, no es lindo y no es muy aspiracional. ¿A qué voy con esto? Cuando empecé a trabajar en mí y me di cuenta que había mucho trabajo por hacer, muchísimo, me di cuenta que iba a tener que tomar decisiones incómodas. Incómodas para mí y hasta que me ponían un poco en riesgo a nivel emocional. Por ejemplo, si yo en el futuro me imaginaba siendo una empresaria que tenía un equipo de trabajo grande y quizás 20 personas a su cargo, es decir, 20 familias que dependen del salario que yo les estoy pagando, entonces no puedo ser una persona que duda de sí misma, no puedo ser una persona que ante un confrontamiento prefiere huir y escaparse porque la pone mal esas situaciones. Había un montón de cosas que yo iba a tener que pulir en mi personalidad para ser esa persona. Por ejemplo, poner límites. Poner límites a un cliente tóxico, poner límites a una persona que se estaba pasando de la raya pero yo no sabía cómo frenarla. Poner límites incluso a mi trabajo, a mis horarios de trabajo. Entender cuándo el trabajo se corta y empieza el descanso, por ejemplo. Todo ese trabajo interno no se veía lindo, no era fácil, no se veía como un clip en el que estoy haciendo ejercicio o un clip en el que estoy haciéndome la rutina de skincare, que en redes sociales todo eso se ve como estoy trabajando en mí misma y es lindo, y es fácil, y es cómodo, y es bello de ver que me estoy peinando y me estoy maquillando y me estoy tomando un momento para mí. Es algo como lindo de ver y lindo de recrear. Pero también están todas estas otras decisiones que tienen que ver con poner un límite a una persona que quizás te duele mucho hacerlo, o te genera mucha contradicción hacerlo, o te da miedo hacerlo. Pero lo tenés que hacer si querés ser esa persona que se respeta y que sabe poner orden y que sabe poner límites y que sabe lo que vale su tiempo y lo que vale su energía. Y esa creo que es la decisión más difícil a la hora de, trabajar en una versión futura o convertirte en esta empresaria, dueña de negocio, mujer, dueña de su vida, que construye una vida alineada a sus propósitos y no vive para trabajar, sino que trabaja y amolda su trabajo a su estilo de vida. Y la parte más difícil fue esa, y ahí empecé a darme cuenta de que el trabajo, cuando todavía no lo empezó, lo ve de una manera. Pero una vez que empezás a trabajar en vos, empezás a desbloquear cositas que no sabías de vos misma, o que estaban ahí pero las dabas por sentado, y al momento de ponerte a trabajar decís, mira, soy así en este aspecto y no sabía, o mira, me cuesta esto, y no sabía que me costaba esto, pero ahora que me puse a trabajar en este ámbito me doy cuenta de que sí, me cuesta mucho. Y con eso un montón de cosas, obviamente es personal y hay cosas que quizás a mí me cuestan mucho y a vos no, y viceversa. Pero cuando empecé a trabajar y a buscar otras personas que también hablaran de esto o estuvieran trabajando en sí mismas y compartieran sus experiencias y mostraran sus vulnerabilidades también y no solamente la parte linda en la que te haces la rutina de skincare, me encontré con que había mucha más información sobre la parte quizás superficial de cómo convertirte en tu mejor versión. Esta parte que tiene que ver con sacate el pijama a la mañana y ponete ropa linda, que es re importante y re válido y es algo que recomiendo siempre también, pero tiene que ver más con lo que se ve, más con, ¿cómo me quiero vestir cuando me imagino siendo una empresaria exitosa? Tengo un blazer beige y unos zapatos rojos, entonces voy y me lo compro. Y sí, está bien, te acerca y te da un poco esa energía de me estoy acercando a esa persona que quiero ser, me estoy viendo como esa persona que quiero ser. Pero también hay un montón de trabajo interno que no se ve en lo que tenés puesto o en si te maquillás o no a la mañana o en cómo te peinaste o en si te planchaste el pelo o no. Que obviamente esas cositas suman porque nos hacen sentir mejor. Cuando yo tengo el pelo lindo o me maquillo o me arreglo, me pongo ropa que me gusta, me hace sentir diferente, ya como que me posiciona ante el día de una manera diferente y esa confianza te da el impulso para hacer otras cosas. Pero no es lo único y no nos tenemos que quedar ahí, eso es lo que quiero compartirte en este episodio, que hay mucho más por trabajar, además de esas cositas quizás un poco más superficiales.
Entonces, si estás empezando en este proceso de transformarte y de trabajar en ser esa persona que te gustaría ser en el futuro, creo que lo más importante es que primero te preguntes qué es para vos ser esa persona, qué es para vos, qué representa para vos ser esa versión ideal o esa versión súper exitosa, porque no es lo mismo para todas las personas. Porque quizás para vos levantarte todas las mañanas y maquillarte y dedicarle mucho tiempo a tu aspecto físico, quizás es algo que te impulsa muchísimo a la hora de empezar el día. Pero hay otras personas que quizás no, quizás lo ven hasta incluso como algo tedioso y prefieren empezar el día yendo a correr, por ejemplo. O ambas cosas, ¿por qué no? Pero a lo que voy es que no te dejes llevar por lo que te dicen las redes sociales que deberías hacer para ser esa mejor versión, porque es algo muy personal y depende de muchos factores. No solamente de tus gustos personales, sino del estilo de vida que quieras tener. Hay personas que quieren vivir en el medio del campo y tener una empresa desde ahí, digital, y con eso son felices y están súper satisfechos. Y hay personas que quieren vivir en el medio de la ciudad e ir de acá para allá, ir a eventos y ir a lugares, trabajar con clientes de manera presencial y que quieren y buscan un estilo de vida mucho más movido porque eso es lo que las energiza y está muy bien. El punto es que vos decidas qué es lo mejor para vos o explorar qué es lo que vos crees que es mejor para vos. Quizás no lo sabés. Quizás pensás que te gusta una cosa, pero una vez que empezás a hacerlo decís, mira, ya no me siento tan cómoda con esto. Me gustaría explorar esta otra cosa que nunca antes había probado y ahora me veo en posición de ver cómo me siento con eso. Y como segundo paso creo que estaría bueno que ordenes esas ideas, que anotes, tengas un listado de, bueno, si esta persona en el futuro, que me imagino, esa versión de mí, sale todos los días a correr porque le gusta correr, y yo hoy no corro hace 5 meses, bueno, quizás podría empezar hoy ir a caminar. Todos los días 10 minutos, una vuelta a manzana. Me voy a caminar y vuelvo. Y quizás no es lo mismo que la versión del futuro en la que te imaginas corriendo una maratón. Sin embargo, estás haciendo algo para acercarte un poquito. O sea, el punto no es imaginar esa versión como una cosa del futuro que algún día va a llegar, sino que el punto es trabajar todos los días para nosotras desde acá, desde el presente, traer esa versión cada vez más hacia nosotros. No es esperarla que llegue en el futuro, es traerla a nuestro presente. Así que les quiero compartir un ejercicio. A mí me encanta hacer ejercicios porque creo que en la práctica es donde las cosas suceden, así que me gusta compartir ejercicios. Y el ejercicio que yo hice para ver quién quiero ser, cómo me quiero sentir, cómo me quiero ver y qué decisiones difíciles tengo que tomar y en qué puntos, en qué aspectos tengo que empezar a trabajar de mí. Y el ejercicio es así. Primero, bueno, obviamente analiza qué es para vos esa mejor versión, que es algo muy personal y que no se va a ver idéntico a las versiones de otras personas. Como primer punto eso. Y hace un listado de cómo sería un día en la vida de esa persona. Por ejemplo, bueno, yo me imagino esta versión. ¿Qué hace un miércoles? Un jueves. ¿Qué hace esa persona? Bueno, esa persona se despierta, vive en una casa con patio y se va a caminar un rato a su patio, se estira un poco a la luz del sol y después se hace su desayuno alto en proteínas, no sé, por ejemplo. Entonces, imaginar de manera un poco ficticia cómo es el día de esa persona, en dónde está, en qué prioriza su tiempo. Porque no es lo mismo una persona que se levanta y se va corriendo a trabajar que una persona que quizás está 4 horas, las primeras 4 horas del día trabajando en ella misma y después se pone a trabajar y quizás trabaja 3 horas. Porque su negocio así se lo permite, o porque así lo decide, y después continúa con otras cosas. O quizás decís, bueno, en mi vida ideal me levanto temprano, paso un rato con mis hijos, mi marido los lleva al colegio y después tengo toda la mañana para trabajar en lo que me gusta. Entonces es tan personal, esa versión de vos del futuro, es tan personal y es tan única que verlo en redes sociales y sentir que tendría que ser de determinada manera, yo creo que solamente nos pone más peso y no es genuino con nosotras. Y como tercer punto de este ejercicio es que una vez que ya sepas bien qué aspectos de tu vida querés, cómo es un día en tu vida, cómo se ve esa vida, en dónde estás en esa vida, quiénes te rodean y a qué le dedicas tiempo, analices qué podés empezar a hacer hoy para acercar esa versión a tu presente. Como el ejemplo que te di hace un ratito de salir a correr
de salir a dar una vuelta a manzana. Bueno, pero con cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, si yo me imagino viviendo en la playa en 3 años y quizás hoy no tengo ni un peso para mudarme, bueno, quizás empezar a ahorrar para eso. O empezar a buscar alquileres o casas en la zona en la que querés vivir, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy y qué está a tu alcance hacer hoy para traer esa versión a tu presente? Cuando empecé este negocio digital hace 2 años, todavía tenía mi chocolatería. Y recuerdo que cuando me imaginaba en el futuro siendo brillante y exitosa, me imaginaba haciendo mucho ejercicio. Y recuerdo que mi creencia limitante con respecto al ejercicio era que las personas que le dedicaban tiempo a su cuerpo tenían plata y tiempo. O sea, si eres una persona común, si eres una persona trabajadora, no tenías tiempo para salir a correr. ¿Quién tiene tiempo para ir al gimnasio, para hacerte la rutina de skincare, para ponerte crema después de bañarte, para ir a la peluquería o dedicarle tiempo a, no sé, pintarte las uñas? O sea, ¿quién tiene tiempo para eso? Un millonario, nada más, pensaba yo. Y cuando me di cuenta que eso era una excusa primero y que era mi responsabilidad. No era, bueno, si te toca ser millonario vas a poder dedicarle tiempo a tu cuerpo, pero si no, no. No, es mi responsabilidad y dedicarle tiempo a tu cuerpo es una elección, no es una suerte que te cae o no te cae, es una elección. Sí, ok, quizás no me puedo pagar el gimnasio más caro de todos y un entrenador que me diga qué tengo que hacer. Quizás lo que puedo hacer es ir a correr a la plaza que tengo cerca de mi casa o hacer ejercicios que veo en YouTube en mi propia casa o saltar la soga que ni siquiera necesito mucho espacio. Quizás hay algo que puedo hacer para empezar a trabajar en mi cuerpo, solo que no se ve como ese ideal que veo en Pinterest de chicas haciendo pilates porque quizás no me puedo pagar pilates, pero sí puedo trabajar en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Ir a pilates y verme como esas chicas de Instagram o trabajar en mi cuerpo para sentirme mejor, sentirme más contenta con mi aspecto físico y sentirme más fuerte? Por eso con esto digo que hay que romper un poco con esa idea romantizada que vemos en redes sociales, que sí se ve súper linda, pero quizás no está al alcance de nosotros. Quizás tenemos otras herramientas a nuestro alcance y no las estamos viendo porque estamos poniendo la energía en esas cosas que vemos en Pinterest. Y ahora les quiero compartir otro ejercicio que yo hice, recomiendo y lo tengo de hecho en mi computadora, cada tanto lo entro a mirar, que es sobre cómo se ve la persona en la que me quiero convertir. Y esto sí tiene quizás que ver un poquito más con no sé si llamarlo superficial, porque en sí cómo te ves, cómo se ve tu aspecto físico y cómo te imaginas un día en tu espacio de trabajo, no creo que sea superficial. Sí es un poquito más quizás superficial que cómo te sentís por dentro, pero porque es algo que no se puede ver, cómo te sentís por dentro, no se ve, no es tangible, e implica hacer un análisis un poco más profundo que simplemente pensar en cómo te querés ver a nivel ropa y pelo. Pero este ejercicio es como un poquito más motivador. Es la parte linda, es como el topping que te da ganas de comer ese helado. Y tiene que ver con hacer un vision board, es decir, buscar fotitos de cómo se ve un día en la vida de esa persona. Se ve como una persona que hace ejercicio, bueno, foto de alguien haciendo ejercicio. Incluso puede ser tu foto si tenés fotos haciendo ejercicio y te gustaría ponerlas. O bueno, esa persona vive en una casa en el medio del campo. Bueno, una casa en el medio del campo me va a dar a mí ese motor para trabajar en mí, trabajar en esa versión en la que quiero convertirme. Bueno, esta persona viaja por el mundo y no tiene ningún problema con el idioma porque sabe hablar perfectamente inglés. Entonces, bárbaro, pongo una foto de esta persona aprendiendo inglés o hablando con personas de otro país en otro país con total liviandad. Y estas fotos las podés tener de fondo en tu computadora, las podés tener en el celular, lo podés tener guardado para ver cada tanto, lo podés imprimir y tener en tu escritorio. Es más que nada un recordatorio de por esto estoy trabajando, por ser esta persona estoy trabajando. Recuerdo que cuando me di cuenta de que me estaba excusando con esta idea de no puedo hacer ejercicio porque no soy millonaria, ahora lo digo en voz alta y suena totalmente ridículo, pero la verdad que en ese momento yo tenía esta creencia muy, muy instalada y para mí no era ridículo, para mí tenía todo el sentido del mundo. Pero cuando pienso en eso, recuerdo que
empecé a ir a caminar como para acercarme un poquito a esa versión, pero aún así sentía que no era suficiente. Sin embargo, dije, bueno, es lo que está a mi alcance en este momento, es lo que puedo hacer. Quizás no me puedo pagar un gimnasio hoy, pero sí puedo ir a caminar. Entonces iba todos los días a caminar, me ponía un podcast que me gustara escuchar y me iba y quizás caminaba 40 minutos. Otra cosa, otro de mis impedimentos o de mis excusas, mejor dicho, era esto de no tengo tiempo. Estoy todo el día trabajando, yo en ese momento tenía la chocolatería y había empezado mi proyecto de negocio digital, que todavía no tenía en sí muchos clientes ni estaba dándome tanta rentabilidad, pero yo estaba más allá de eso haciendo contenido y le estaba dedicando su tiempo. Entonces yo sentía que tenía 2 trabajos y no tenía tiempo para ir a caminar. Entonces empecé a priorizar. Bueno, ¿qué tiempos sí tengo para qué cosas? Por ejemplo, bueno, cocino todos los días y como no sé bien qué cocinar, demoro un montón entre que saco las cosas de la heladera, veo qué voy a hacer, pienso, voy a comprar, vuelvo y quizás se me fue 1 hora del día en eso. Entonces, ¿de qué manera me puedo organizar para que cuando llegue la hora de comer yo ya sepa qué voy a comer? Yo ya sepa y tenga los ingredientes de lo que necesito para cocinar. Entonces, cuando me ponga a cocinar, lo voy a hacer mucho más rápido y se me va a liberar una media horita. Y en la cena lo mismo, se me va a liberar otra media horita. Entonces ahí ya tengo 1 hora que antes usaba en ver qué voy a cocinar, ir a comprar, cambiar de opinión, vaciar la heladera. Y ahora es, bueno, ya sé lo que voy a cocinar, tengo un listado de comidas y tengo un listado de ingredientes, solamente tengo que ver que tengo ganas, pero lo tengo, no tengo que salir a comprar, está a mi mano y lo puedo hacer. Entonces tengo esa hora extra con la que antes no contaba y elijo usarla en ir a caminar. Y así empecé a hacer ejercicio. Lo lindo de esta historia con respecto al ejercicio es que hoy creo que habrán pasado ya 3 años desde que empecé a hacer algún tipo de ejercicio. Y hoy tengo un gimnasio en mi casa, o sea, me fui comprando cosas de gimnasio y ahora tengo un gimnasio en mi casa y un profesor que cada tanto viene y me hace rutinas. Y es algo que para mí hace 3 años atrás hubiese sido impensado, primero porque pensaba que tenías que ser millonario. No tenés que ser millonario, no estoy ni cerca de ser millonaria y aún así pude hacerlo y puedo dedicarle 2 horas por día a hacer ejercicio, que es lo que le estoy dedicando hoy en día. Y era algo, pero totalmente de otro planeta para mí hace unos años atrás, pensar en invertir esa cantidad de tiempo y en tener un gimnasio en mi propia casa. A lo que voy es, quizás a vos no te interesa tener un gimnasio en tu propia casa y está bien, no tiene por qué interesarte, pero quizás lo que ahora ves como algo imposible o inalcanzable, puedas ir acercándote de a poquito y quizás en unos años no sea ni imposible ni inalcanzable. Y ahora ya casi estamos llegando al final, pero quiero hacer un paréntesis y quiero hablar de los hábitos. Porque todo el tiempo estamos eligiendo tener hábitos y todos los días tenemos hábitos. Cuando decimos, ay, yo soy muy mala para tener nuevos hábitos, vos ya tenés hábitos que fueron nuevos en algún momento, solo que no te diste cuenta y los incorporaste inconscientemente. Por ejemplo, si yo todos los días me levanto y pospongo la alarma, me acostumbro a eso y quizás me levanto y no sé qué desayunar porque no planifiqué y no tengo idea qué hay en mi heladera. Así que agarro un pan, le pongo un poco de queso, un poco de mermelada y quizás después encontré un paquete de galletitas y me como las galletitas, que no tiene nada de malo y no estamos juzgando. A lo que voy es, quizás considerás que eso es un mal hábito, pero es un hábito, porque es algo que estás haciendo de manera diaria, de manera cotidiana. El hábito es quizás no planificar mi desayuno o posponer la alarma. Entonces, posponer la alarma ya fue un hábito. Cuando vos decís, no puedo incorporar el hábito de despertarme cuando suena la alarma, ok, entonces en eso es lo que hay que trabajar, no en la existencia de un hábito, porque ya existe un hábito que es el de posponer la alarma o el de no planificar el desayuno, por ejemplo. Pero cuando ya sabes y sos consciente de que hay hábitos en tu vida todo el tiempo y todos los días, puedes empezar a pensar en, bueno, ¿qué hábito estoy eligiendo y por qué? Estoy eligiendo el hábito de posponer la alarma. Aunque diga que no y me enoje, lo estás eligiendo porque lo estás haciendo. Entonces, bueno, ¿de qué manera puedo no posponer la alarma? Bueno, quizás puedo poner el celular a 3 metros de la cama, entonces cuando suene no me queda otra que ir hasta allá. O bueno, quizás puedo empezar el día con algo que me guste hacer. En lugar de empezar el día y ya tener que salir corriendo al trabajo, meterme en un colectivo 2 horas y pasarla fatal, bueno, voy a hacer algo que me guste ahora, en este
lapso de tiempo, no sé, en esta media horita o en esta primera hora del día. Algo que me guste puede ser ver una serie que me gusta, puede ser escribir, puede ser hacer ejercicio, puede ser estirar mi cuerpo, puede ser salir a caminar, puede ser cualquier cosa que a vos te haga bien y que te dé ese impulso y esas ganas de salir de la cama. Entonces, cuando pensamos en los hábitos y en que nos cuesta incorporar hábitos, ya tenemos hábitos. El tema es a cuál le vamos a dar prioridad, por qué y qué está sumando ese hábito en nuestra vida. Si yo pospongo la alarma todos los días, ¿qué está sumando en mi vida posponer la alarma todos los días? Y la verdad que está restando porque duermo peor, termino durmiendo más de lo que espero dormir, pero duermo peor porque me entrecorta el sueño, porque ya me desperté para apagar la alarma y me volví a dormir. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para que eso no pase? Pero el punto también acá es comprometerse con lo que vamos a hacer. Porque si a mí me da igual el tema de la alarma y digo, sí, me gustaría no posponerla, pero no estoy realmente comprometida con no posponer la alarma, probablemente me siga pasando. Entonces hay un poco de priorizar y también hay un poco de compromiso con esos hábitos que quizás por separado y tan chiquitos no se ven como algo grande, pero en la suma y a lo largo del tiempo van a ser algo grande y van a marcar la diferencia. Si yo no hubiese empezado a ir a caminar o a correr a esa plaza hace 3 años atrás, quizás hoy no tendría un gimnasio, porque no hubiese desbloqueado de a poquito las capacidades de lo que mi cuerpo podía hacer, porque un día me di cuenta que podía correr y no me cansaba tanto, y después podía correr más minutos y no me cansaba tanto, y después empecé a levantar un poquito de peso y me dolían los músculos, pero después empecé a levantar un poquito más de peso y ya no me dolían los músculos como antes y tenía otras capacidades y otra fuerza. Entonces todo empieza de pasos pequeños y es increíble cómo realmente todo tiene que ver con pasos pequeños. O sea, todas las cosas grandes y fabulosas e increíbles salieron de pasitos pequeños. Y una persona que hoy ves que está ya brillando, siendo hiper exitosa, increíblemente exitosa, empezó con pasos pequeños. O sea, un día tomó la decisión de voy a empezar con esto. Y quizás no lo sé hacer bien y quizás no estoy segura de cómo va a salir, pero voy a apostar a esto porque es lo que me gusta y lo que me va a llevar a ser esa persona. Y bueno, llegamos al final. Este episodio no estuvo guionado, así que puede que me haya ido un poquito por las ramas, pero espero que te haya gustado y que te sirva y que puedas aplicar los ejercicios que te compartí porque realmente valen la pena. Son ejercicios que yo cada tanto vuelvo a rehacer porque me gustan mucho y siento que la versión que quiero ser también va cambiando a medida que yo voy cambiando. Porque si bien yo hoy no tengo todas las respuestas ni tengo todas las herramientas para hacer esa versión del futuro, sí estoy acercándome y trabajando por ellas y sé que voy a poder llegar a ser esa persona. Por más que me cueste muchos meses, muchos años, la verdad que no sé el tiempo que me va a llevar, pero sé que lo voy a lograr porque está a mi alcance, está disponible para mí y soy capaz de hacerlo. Entonces, contame cómo te va haciendo estos ejercicios y de hecho si tenés ganas de etiquetarme o de contarme y de mandarme fotos por Instagram, mi Instagram es @DianaSolM, todo junto. Me encontrás también así en TikTok. Si me estás escuchando en Spotify, te cuento que tengo un canal de YouTube que se llama DianaSolM. Y si estás en YouTube, te cuento que tengo un canal de Spotify. De hecho, el podcast lo subo ahí y puedes encontrar episodios anteriores en Spotify. Se llama Del propósito a la acción podcast, así me encontrás. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio. Chau, chau, mil besitos.